Hola alumnos, estamos en la clase de lenguaje y comunicación. Objetivo: comprender y analizar las características del género narrativo. Esta es la clase 2 para primer ciclo, profesora Vanessa Vidal. En la clase anterior estuvimos viendo conceptos relacionados con el objetivo de la asignatura, que es lenguaje y comunicación. Vamos a comenzar recordando qué es lenguaje. Cuando hablábamos de lenguaje, nos referíamos al conjunto de signos o el código que nos permitía comunicarnos con otras personas. Luego vimos qué es comunicación. Cuando hablamos de comunicación, nos referimos a lo que nos permite interactuar, relacionarnos y convivir dentro de una sociedad, que es una función propiamente del ser humano. ¿Qué factores se incluyen en el proceso de comunicación? Como habíamos visto anteriormente, existen factores de la comunicación que interactúan entre sí dentro de una situación comunicativa. Dentro de estos está el emisor, que es aquel que emite el mensaje, que tiene una intención comunicativa, y luego está el receptor, que es aquel encargado de recibir el mensaje, es decir, que tiene que decodificarlo, comprenderlo y probablemente responderlo. Luego tenemos el código, que se relaciona con el idioma del mensaje, todos los conjuntos de signos. Lógicamente, el código no va a ser el mismo si estamos acá en Chile, si estamos en Alemania, si estamos en China, etc. Luego tenemos el canal, que se refiere al medio por el cual se está enviando o emitiendo el mensaje, que puede ser un código oral o puede ser un código escrito. Y luego tenemos el contexto, que se refiere a la situación que generó este mensaje. Por ejemplo, dentro de la situación en la que estamos ahora, yo soy el emisor, ustedes son los receptores. El mensaje es esta clase de lenguaje en esta sección, que es el repaso. Luego tenemos el código, que sería el español, el canal, que sería una vía oral y escrita a la vez, y el contexto, que sería que ustedes repasen, refuercen los contenidos del lenguaje de comunicación para sus pruebas que se aproximan. Dice: ¿qué se entiende por intención comunicativa y por qué es importante? Yo les comentaba en la clase anterior que una gran parte de la situación comunicativa es la intención de comunicar algo. Si es que el emisor no tiene una intención de comunicar, no quiere hablar, por lo tanto no se va a producir una comunicación fluida. Para esto tiene que haber una intención de comunicar, de querer entregar una información, tanto de parte del emisor para entregarla y parte del receptor para recibirla. Aquí podemos observar un ejemplo de situación comunicativa, donde el emisor, en este caso, está haciendo Homero, el receptor está haciendo Matt. Tenemos un mensaje que dice hola, el código sería español porque está escrito en el idioma español. Luego tenemos el canal, que está haciendo por vía telefónica, por lo tanto sería oral, y el contexto, ahí nosotros podemos interpretar la situación en la cual ellos están por medio de la imagen y que generó esta conversación. También podemos entenderlo por medio de sus expresiones. Ahora vamos a comenzar algo que vimos una pincelada en la clase anterior, que son los tipos de textos. Dentro de la asignatura de lenguaje y comunicación podemos observar dos grandes divisiones. La primera son los textos literarios y la segunda son los textos no literarios. Vamos a ver las características que nos permiten diferenciar uno de otro. Los textos literarios son, como habíamos visto, son creaciones, son textos puramente ficticios, inventados o creados. Y dentro de esto podemos encontrar textos como un cuento, como una novela, un poema, una canción, una obra, entre otros que vamos a ir viendo más adelante, pero que su característica principal y primordial es que sean inventados, sean creados por alguien.
Pueden tener algún hecho real, pero en su mayoría el autor está creándolos, está inventándolos. A la vez, dentro de estos textos literarios se encuentran tres géneros, que son el género narrativo, el género lírico y el género dramático, que vamos a ir viéndolos a medida que vayamos avanzando en las clases. Los textos no literarios. Estos textos, a diferencia de los textos literarios, su característica principal es que se basan en hechos, son reales, son demostrables y son comprobables. Dentro de podemos encontrar textos como una noticia, un reportaje, un currículum, una publicidad. Todos estos textos, como les comentaba, tienen su característica de que son reales, yo los puedo demostrar. Por ejemplo, si es que yo estoy viendo televisión y estoy viendo una noticia, yo puedo comprobar que eso que están diciendo ahí ha ocurrido. Si es que yo estoy narrando un accidente, un asalto, etc., todo eso tiene hechos que son reales y son comprobables. Dentro de los textos no literarios también podemos encontrar otros subgrupos que son los textos argumentativos y los textos expositivos, que también como lo anterior lo vamos a ir revisando a medida que vayamos avanzando en las clases de lenguaje. En esta clase, el contenido nuevo y en lo que nos vamos a centrar es en el género narrativo. El género narrativo, su característica principal, aparte de que es creado, es que posee un narrador ficticio. Y este es el que va contando, va narrando la historia. Por lo tanto, no siempre va a ser un personaje que va a estar narrando, sino que va a existir un narrador que nos va dando los hechos según su punto de vista. Y dentro del género narrativo podemos encontrar textos como los mitos, que los mitos son textos dentro de los cuales existen dioses, que es su característica principal, dioses que están a cargo de decir cuáles son las funciones de los humanos, van diciendo qué hacer, qué no hacer, y ellos van designándoles su destino, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos las leyendas. Las leyendas se caracterizan porque están ubicadas en un lugar geográfico específico y ocurren hechos sobrenaturales, y aquí podemos almacenar todas aquellas leyendas más típicas que son las de Chiloé, como el Trauco, la Pincó y el Caleuche, donde son narraciones de hechos sobrenaturales y que su explicación también es sobrenatural. Las fábulas también pertenecen a este género y son pequeños cuentos que son muy breves y que se caracterizan porque los animales hablan entre ellos y también porque nos dejan una enseñanza. Las fábulas son más ocupadas a nivel de los niños. Los cuentos, que son relatos, son unas historias que tienen toda la estructura y los elementos del género narrativo, pero son bastante cortos. Tenemos microcuentos que van desde algunos que son una oración hasta aquellos cuentos que son un poco más largos, que pueden tener hasta 10 hojas incluso. Y luego las novelas, que son aquellos relatos que cumplen con todas las características del género narrativo, tienen un personaje principal, tienen un objetivo, personajes secundarios, tienen un ambiente físico, psicológico, y por lo general van a concluir con cuando el protagonista, el personaje principal, logra alcanzar su objetivo. Los personajes. Como les comentaba, nosotros vamos a centrarnos en tres personajes de manera principal. Tenemos el personaje principal, que es el eje central de la historia, aquel que en torno al cual gira toda la historia, giran todos los personajes, y él busca conseguir un objetivo. La idea es que todo el texto, toda la narración se va a centrar en él y en cómo va a lograr conseguir su objetivo, todos los obstáculos que va a tener que pasar, y puede ser cualquier tipo de objetivo, ya sea un objetivo amoroso, un objetivo
académico, cualquier tipo de objetivo, y ahí vamos a ir viendo su historia, sus relaciones con los otros personajes, sus motivaciones y ver al final si es que logra o no cumplir su objetivo. El personaje secundario, aquí en este caso puede ser un personaje o pueden ser muchos personajes secundarios y se centran en acompañar al personaje principal. Ellos van aportando información para que nosotros sepamos cómo es la personalidad de este personaje principal y también la de él o la de ellos. Y en las novelas que son más extensas, estos personajes secundarios pueden y tienen otras historias y otros objetivos y que se van entrelazando con el objetivo del personaje principal. Por último tenemos los personajes terciarios, que son personajes que aparecen en la historia pero que no van a afectar el objetivo del personaje principal. Simplemente van a ir apareciendo con un objetivo específico, ya sea entregar una carta, hablar, juntarse con alguno de los personajes en algún momento, pero no van a afectar mayormente en la historia. Luego tenemos el espacio. El primer espacio que vamos a ver, porque toda historia tiene que tener un ambiente, tiene que estar en algún lugar específico, es el espacio o el ambiente físico, en el cual es la parte material, donde está desarrollada esta historia. Una cocina, una playa, un campo, el patio, ¿dónde? ¿Y qué hay específicamente? Porque cuando nosotros estamos leyendo una novela, un cuento, una leyenda, tenemos que tratar de imaginarnos dónde está situado. Por lo tanto, por medio de lo que nos va narrando, nos va dando una idea de dónde está ubicada espacialmente o físicamente. Luego tenemos el espacio psicológico. Este se refiere a la temática de la historia y el sentimiento que la acompaña. No va a ser lo mismo una novela histórica que una novela romántica, una novela de ciencia ficción. Cada una nos va a proyectar un sentimiento distinto, que va a ser la intención del autor y que nos va a transmitir por medio del narrador. Entonces nosotros, a medida que vamos a ir leyendo, vamos a ir teniendo una idea clara de cuál es este espacio, este ambiente psicológico. Y por último, tenemos que tener un espacio, un ambiente social. Este ambiente social, la característica principal es que nos aporta información de cómo se comportan los personajes, porque depende de la época. Es muy distinto personajes que están desarrollándose en un siglo XVIII que en un siglo XXI, que están en los años 50, que están en el 2020. Van a ser diferentes la forma en que interactúan entre ellos, la distancia que tiene uno de otro, la confianza de que va a haber tecnología, no va a haber tecnología, si es que algo futurista. Todo eso tiene que ver con el espacio social y nos va a permitir irnos imaginando el contexto en el cual ocurre la historia. La estructura de los textos narrativos. Todos los textos narrativos, ya sea un cuento, una novela, una fábula, un mito, una leyenda, tienen una estructura similar. Se comienza con la presentación. En la presentación, como su nombre lo dice, conocemos a los personajes, al personaje principal, conocemos a algún personaje secundario que sea importante, conocemos el ambiente o el espacio, además del objetivo del personaje principal. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca conseguir? Luego tenemos el desarrollo. En el desarrollo, nosotros aquí la historia comienza a desarrollarse, como su nombre lo dice, los personajes interactúan entre sí. Conocemos más del conflicto, conocemos las motivaciones, no solo del personaje principal, sino que de los demás personajes. Vemos los conflictos internos que existen y los posibles obstáculos que podría llegar a tener nuestro protagonista para lograr alcanzar su objetivo. El nudo, aquí es cuando
el protagonista llega a un punto en el que está a punto de lograr su objetivo, de alcanzarlo, y por lo general se le presenta algún obstáculo. Este obstáculo puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser un sentimiento. De aquí es donde nosotros estamos muy expectantes porque esta historia está a punto de llegar a su final y no sabemos si es que nuestro protagonista va a lograr alcanzar o no su objetivo. Y luego tenemos el desenlace, que es el final de la historia, donde sabemos si el protagonista logró conseguir su objetivo. Si es que lo logra conseguir, va a ser un final alegre. Si es que no lo logra conseguir, va a ser un final triste, pero también puede ser un final abierto. En estas historias, en estas novelas que tienen más de un libro, por lo general los finales van quedando inconclusos, van quedando finales abiertos para luego poder comenzar una nueva historia en base a esto que ya había ocurrido. Entonces, dentro de la estructura tenemos 4 elementos: presentación, desarrollo, nudo y desenlace. Y así es como se van organizando todas las historias que tienen que ver con la narrativa. En el caso de los cuentos, por ejemplo, puede que les falte alguno de estos elementos, pero sí va a tener una presentación y un desenlace. Puede que sea mucho más breve que las novelas, pero sí tiene que tener y cumplir con los elementos que hemos estado viendo. Ahora vamos a ver los tipos de narradores. Dentro del género narrativo y de todos los textos asociados al género narrativo, su característica principal es que existe un narrador dentro de la historia. Alguien que va contando la historia, que va contando los hechos, los acontecimientos. Y acá nosotros vamos a ver 4 tipos de narradores y cómo se diferencia uno de otro. Y aquí es muy distinto que uno esté contando la historia en primera persona, que esté dentro de la historia, que sea un personaje dentro de la historia, hay que esté fuera de la historia, que la esté contando en tercera persona y que solo observe. Entonces cada uno va teniendo características específicas que son las que vamos a ir viendo a continuación. Vamos a comenzar por el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es uno de los más utilizados dentro de la literatura y tiene varias características principales. Él narra en tercera persona y no es un personaje dentro de la historia. Él solamente está contando lo que va observando. Pero este narrador es muy peculiar, ya que tiene mucho conocimiento. Él no tiene ningún límite en su conocimiento, ya que él sabe lo que va a hacer el protagonista, lo que van a hacer los demás personajes, los secundarios, los terciarios. Sabe su futuro, sabe su pasado, sabe qué hicieron, sabe sus motivaciones, cuáles son las rencillas que existen entre ellos. Conoce sus pensamientos, conoce sus sentimientos. Sabe el inicio de la historia y el final de la historia. Él simplemente nos va a narrar. Entonces, cuando existe este narrador, nosotros podemos tener todo el conocimiento. Yo voy a saber los pensamientos de todos los personajes, los sentimientos de todos los personajes, el pasado, el presente y el futuro de todos los personajes. Y aquí ese es el grado de conocimiento que tiene este narrador. Veamos un ejemplo. Dice: se había apartado de sus compañeros y extraviado su caballo. Por eso caminaba solo aquella tarde un joven soldado español, perdido en medio de una tierra extraña. Sabía que era una tierra hostil, pero no sentía temor sino asombro, y contemplaba sin recelo, maravillado, el imponente paisaje. ¿Cómo podemos saber que este ejemplo pertenece a un narrador omnisciente? Y aquí es donde vamos a ver las claves textuales. Hay claves, hay señales dentro del texto que nos indican qué es este tipo de narrador. En la primera parte que está subrayada dice: por eso caminaba solo. Yo sé las razones por las cuales este personaje va caminando solo. Las sé y las comparto con el lector. Luego dice: sabía que era una tierra hostil. Estoy en sus pensamientos.
sé qué está pensando, sé el conocimiento que el personaje tiene. Sé, pero no sentía temor, sino asombro. Y aquí ya estoy un poco más allá, conozco sus sentimientos, conozco su temor, conozco de que él sentía o no temor. Entonces es acá donde nosotros nos damos cuenta que es un narrador omnisciente. Estamos en su interior, sabemos sus pensamientos, sabemos sus sentimientos. El segundo narrador que vamos a ver es el narrador protagonista, que también es uno de los más utilizados dentro de la literatura. El narrador protagonista, como su nombre lo dice, es el personaje principal, es el protagonista de la historia. Como todas las cosas suceden a su alrededor, él se encarga de narrar y de contarnos desde su punto de vista, utilizando la primera persona gramatical yo. Su grado de conocimiento es limitado porque conoce solo sus propios pensamientos y sentimientos y no conoce los de los demás, a diferencia del narrador que vimos anteriormente. Pero él va contándolo todo, contando su historia y aprovechándose que es un personaje y nos va dando su punto de vista de todos los hechos. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo podría ser un narrador protagonista. Dice, suelo decirme a mí mismo, tu destino no tiene igual, comparados contigo los demás hombres son felices, porque jamás mortal alguno se vio atormentado como tú. Entonces leo cualquier poeta antiguo y me parece que es libro mi propio corazón. ¿Qué? Aún me queda tanto por sufrir. Y antes que yo, ¿ha habido ya hombres tan desgraciados? Aquí nos damos cuenta que este es un claro ejemplo de un narrador protagonista por las claves que están subrayadas ahí. Te suelo decirme a mí mismo, estoy hablando de mí. Me parece, leo, y antes que yo, está hablando todo en primera persona. Estoy contando mis propios sentimientos, mis propios pensamientos. Y es así como me doy cuenta que es un narrador protagonista. Luego tenemos al narrador testigo. Este narrador se caracteriza por ser un personaje dentro de la historia, pero narra lo que le pasa al protagonista. Él no es el protagonista, es un testigo. Está observando lo que le ocurre al protagonista y se encarga de irlo contando desde su punto de vista. Este puede ir acompañando al protagonista, puede ser un amigo, puede ser alguien cercano o simplemente un espectador. Por lo tanto, va a ir narrando en primera y en tercera persona, ya que eso le va a permitir contar lo que le va pasando al protagonista y él ir incluyéndose en caso de que sea necesario. Su grado de conocimiento va a ser igual limitado, ya que al estar contando la historia de otro, no puede saber qué está pensando ese otro, solamente lo va a poder ir observando. Ahora el ejemplo. Dice, pequeño, amoratado. Fertunino había aparecido al final del pasillo que desembocaba en el patio de recreo. Los pasitos breves y chuecos, como de pato, que lo acercaban interrumpían abusivamente el silencio que había reinado de improviso, sorprendiendo. En este caso, ¿de quién es la historia que se está contando? Es de Fertunino y está contando cómo había aparecido en el pasillo y lo que va a ir haciendo, cómo va caminando, y ahí está contando en tercera persona. Y luego al final, lo último que tenemos subrayado dice sorprendiéndome. Entonces, ¿cómo sabemos que es narrador testigo? Porque él está ahí dentro de la historia. Está hablando de él al final, pero está contando la historia de Fertunino. Por último, tenemos al narrador de conocimiento relativo. Este narrador es el que tiene menos conocimiento de los que hemos visto, ya que no es un personaje dentro de la historia y él solamente puede narrar lo que está ocurriendo en un espacio, en un tiempo específico. No sabe nada acerca del pasado, ni acerca del futuro, ni sentimientos,
ni pensamientos de ninguno de los personajes. Simplemente va narrando lo que va ocurriendo en un momento determinado. Por eso se dice que se asemeja a una cámara de cine. Veamos el ejemplo. Dice: el sol entredoraba las azoteas salidizas de la segunda sección de policía. Pasaba por la calle una que otra gente. La capilla protestante, se veía una que otra puerta abierta de un edificio de ladrillo que estaban construyendo. Aquí este narrador simplemente está narrando, está contando lo que está ocurriendo, lo que está viendo en un momento específico. Se veía una que otra puerta abierta de un edificio. Se veía, está en tercera persona, está solamente observando y está contando qué es lo que se ve. No se incluyen pensamientos, no se incluyen sentimientos, solo lo que está ocurriendo en un lugar, en un momento específico. Y este es el narrador de conocimiento relativo. Ahora los invito a que revisen la guía que se adjunta a esta clase. Pueden ir revisando la presentación, ir avanzando, retrocediendo para que vayan recordando y les vaya ayudando. Y cualquier consulta que ustedes tengan, aquí está mi correo, vanessa.061990@gmail.com, para que me puedan escribir todas sus dudas. De aquí al viernes les voy a enviar un video con la retroalimentación de la actividad, y si es que me escribieron alguna duda o consulta, ahí podérselas responder a todos. Gracias y hasta la próxima clase.